En origen, las condiciones en la superficie de la Tierra tenían poco que ver con un idílico paraíso. Las temperaturas eran las propias del infierno. Sin embargo, la vida evolucionó a sus anchas en aquel medio. Hoy, en muchas regiones, el entorno sigue siendo casi tan hostil como entonces. En la Antártida, las temperaturas bajan en ocasiones a 80 grados centígrados bajo cero, cuando en el desierto del Sáhara el termómetro sobrepasa los 60 grados centígrados a la sombra. Pero estos ecosistemas opuestos tienen algo en común: albergan vida, y sus habitantes han diseñado sistemas de termorregulación que muchas veces han inspirado a los humanos. El desierto del Namib, el primer desierto de la Tierra. Se hace difícil pensar que algún animal lo haya escogido como hogar. A determinadas horas, la arena se acerca a la temperatura de ebullición del agua. Durante el día, resulta muy peligroso moverse por este terreno. El tiempo de exposición al sol es crítico. Un error de cálculo de pocos segundos es la muerte. Sin agua, sin sombras, sin apenas vegetación, este paisaje extremo no es lugar donde encontrar muchos seres vivos. O tal vez sí. Al igual que en un coche descapotable se disfruta de la brisa, estos escarabajos parecen encontrar en la velocidad el mejor remedio para refrescarse. No es casualidad que en esta región se encuentren los escarabajos más rápidos del mundo. Pero no toda la fauna viaja por las dunas a esta velocidad. Algunos se lo toman con más calma. El oryx es un maestro en el control de la temperatura y en el ahorro de líquidos. En cuanto al agua que necesita, la extrae normalmente rumiando las pocas plantas que sobreviven aquí. El agua de verdad casi nunca está disponible. Hay años en los que no llueve nada. Esta vez, las tormentas de verano han dado un respiro a todos. Han sido un auténtico lujo. Para evitar el sobrecalentamiento de su cuerpo, el oryx posee un pelo denso que le aísla del exterior, y su color claro refleja los rayos del sol. Pero aún hay más. Algunos mamíferos han desarrollado un método para enfriarse: sudar. El sudor asoma a la superficie de la piel y al evaporarse enfría la sangre que circula por debajo. Como las cantimploras recubiertas de tela que mojamos para que en su interior el agua se mantenga fresca. Este sistema puede ayudar también al oryx. Sin embargo, tiene una pega. Al transpirar, se pierde gran cantidad de líquido, y el líquido no abunda por estos parajes. Por eso, el oryx, antes que sudar, prefiere dejar que la temperatura de su cuerpo se eleve hasta 10 grados centígrados por encima de lo normal. Esto, que resultaría letal para cualquier otro mamífero, no afecta a su cerebro gracias a que ventila increíblemente su sangre en la nariz antes de que llegue a la cabeza. Como ventila el coche el agua de su radiador. Este sorprendente antílope puede actuar además como un acumulador de calor. Almacena la radiación solar durante el día para consumirla cuando bajen las temperaturas, en las frías noches del desierto. Es un mecanismo muy similar al que usamos nosotros en los modernos sistemas de calefacción o iluminación. Se trata de aprovechar la energía solar almacenándola para disponer de ella cuando es más necesaria.
Este escarabajo también puede variar su temperatura corporal, pero para él, sudar no es una opción. Su cutícula contiene un pigmento llamado melanina que, además de darle el color negro, le hace completamente impermeable. Así no pierde nada de agua. Aunque eso no basta. Primero hay que conseguirla. Para ello, sube a la cresta de las dunas en busca de un trago, y a veces, como por arte de magia, lo obtiene. El Namib linda con el océano Atlántico, y el mar regularmente deja su regalo matinal, la bruma. El agua de la niebla se licúa sobre su caparazón, porque su cuerpo está aún más frío que el aire de la mañana. Como en el espejo de un baño después de una ducha caliente, las gotas de agua corren por su dorso y, canalizadas por unas estrías especiales, llegan a su boca. Este minúsculo condensador de bolsillo es capaz de absorber la humedad del ambiente. Quien haya observado el comportamiento del insecto podría, en caso de una necesidad, construirse un destilador solar de agua para no morir de sed en una emergencia. La mayoría de aparatos que ha diseñado el hombre para controlar el vapor de agua se basan en el mismo principio físico que tan bien conocen los escarabajos del desierto. El agua, en estado gaseoso, se licúa al entrar en contacto con un cuerpo que esté más frío que el aire y se condensa en gotas sobre su superficie. De todas formas, para el hombre, cubrir todas sus necesidades de líquidos partiendo tan solo del aire es aún ciencia ficción. Hace horas que amaneció y pasó la bruma. El sol ha estado trabajando y ahora la arena literalmente abrasa. Hay que estar loco para caminar descalzo sobre ella o tener muy buen equilibrio. Esta lagartija del género Meroles lo tiene claro. Si te sorprende el calor acechando a tus presas, no queda más remedio que hacer gimnasia para no quemarse los pies. Las presas no aparecen. La lagartija de la arena parece estar sobre ascuas. Hoy el desierto gana la partida. El reptil, aunque hambriento, se rinde. A solo unos centímetros por debajo de la arena, la temperatura desciende hasta hacerse soportable. Más allá de las 11 de la mañana, el sol no deja otra opción. Hay que desaparecer de la superficie. La Tierra actúa de aislante, no conduce el calor, mantiene a quienes se refugian enterrados en ella a una temperatura estable. Es el efecto bodega. Ausencia de luz, tranquilidad, silencio.